Los justos se alegran y cantan, la muerte has vencido, los cielos te cantarán. Borraste mi pecado con tu sangre, me lavaste, eres la fuente de gozo. Cantamos los justos se alegran y cantan, la muerte has vencido, los cielos te cantarán. Y borraste mi pecado con tu sangre, me lavaste, eres la fuente de gozo. Gozo, cambiaste mi tristeza en gozo, llenaste de alegría mi corazón. Mi corazón, gozo, cambiaste mi tristeza en gozo, llenaste de alegría mi corazón. Mi corazón. Los justos se alegran y cantan, la muerte has vencido, los cielos te cantarán. Borraste mi pecado con tu sangre, me lavaste, eres la fuente de gozo. Una vez más, los justos se alegran y cantan, la muerte has vencido, los cielos te cantarán. Borraste mi pecado con tu sangre, me lavaste, eres la fuente de gozo. Gozo, cambiaste mi tristeza en gozo, llenaste de alegría mi corazón. Mi corazón. Gozo, cambiaste mi tristeza en gozo, llenaste de alegría mi corazón. Mi corazón. Tu gracia me hace cantar, tu gracia me hace danzar, tu gracia me hace gritar de gozo, de gozo. Tu gracia me hace cantar, tu gracia me hace gritar, tu gracia me hace danzar de gozo, de gozo. Tu gracia me hace cantar, tu gracia me hace danzar, tu gracia me hace gritar de gozo, de gozo. Los justos se alegran y cantan, la muerte has vencido, los cielos te cantarán.
cambiaste mi pecado, con tu sangre me lavaste, eres la fuente de gozo y gozo. Cambiaste mi tristeza en gozo, llenaste de alegría mi corazón, mi corazón. Gozo, cambiaste mi tristeza en gozo, llenaste de alegría mi corazón, mi corazón. Salmo 34 dice: bendeciré a Dios en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Dios se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Dios conmigo, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. En otras palabras, prueben y vean que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Teman a Dios ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Sí, Señor, te hemos buscado y has escuchado nuestras oraciones y nos has librado de todos nuestros temores. Tu ángel acampa alrededor nuestro, tu ángel acampa en este lugar, Señor. Y tú nos defiendes. Engrandecemos tu nombre en este momento, exaltamos tu nombre en esta hora. Bendecimos tu nombre y que tu alabanza esté de continuo, día a día en nuestra boca. Que no sea queja, que no sea murmuración, que no sea engaño o mentira, sino que tu alabanza esté de continuo en nuestra boca. Es nuestra oración, Señor, que nuestras vidas sirvan para bendecirte, para exaltarte, para proclamarte, para darte a conocer en esta tierra, en este mundo, en esta ciudad, en esta nación, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar. Sí, Dios, engrandecemos tu nombre, pensamos en ti en esta noche, pensamos en ti. Bueno eres tú, Señor, pensamos en ti. Vamos a cantar juntos, vamos a exaltarle. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracia sublime, perfecto es tu amor.
tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cantamos última vez. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tu vida diste ahí, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí, por lo que harás en mí, lo que hiciste en mí, por lo que harás. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor, vida diste ahí, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buenas tardes, estamos una vez más aquí considerando lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Es un placer y es un gusto poder compartir con vosotros cada una de las cosas que Dios pues me ha venido hablando durante todo este mes, que se ha venido hablando acerca de la cruz. Ese es el tema que nos compete en este tiempo. Y me gustaría que antes de comenzar pues pudiésemos orar y poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos una vez más y poder considerar tu consejo, poder considerar tus palabras, poder considerar, Señor, todo aquello que tú has destinado para el día de hoy y que nosotros podamos impregnarlo en nuestro corazón. Señor, es un gozo y es un placer poder leer tu palabra, es un privilegio, es una bendición poder estudiarla, escudriñarla y saber cada uno de los secretos que tú tienes en ella y que los tienes para que nosotros lo podamos aprender desde tu mano, con tu mano, Señor, y a través de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo esta conferencia la titulé No se haga mi voluntad. Y podríamos ya prácticamente saber lo que viene a continuación. Pero para poder decir lo que viene a continuación y decir no se haga mi voluntad sino la tuya, antes tendremos que considerar y poder estudiar realmente lo que tiene que ver con la cruz. Y hay dos símbolos que en lo personal me han impactado desde siempre, que me han gustado desde siempre y que procuro tener siempre, ¿no? Y uno de ellos es el corazón y la otra es la cruz. Y mira, la cruz es un símbolo que es conocido desde hace más de 2000 años, que la gente incluso lo puede colgar en una pared
Y ni siquiera puedes, o sea, no necesitas a veces tener un conocimiento acerca de la palabra, no necesitas tener conocimiento de Dios, o sea, para mucha gente es un símbolo, y es un símbolo que ni siquiera representa la resurrección o la muerte de Jesucristo, sino simplemente es algo que cuelgan en la pared y creen que ya colgándolo en la pared, por eso va a emanar santidad, ¿no? También para otros es la representación de una religión, ¿no? Pero tú y yo sabemos que con Cristo pues no es religión, con Cristo es una vida y es una vida en abundancia. Para otros la cruz ha sido motivo de inspiración y de temas, tanto de arte como de cuadros, como de escritura, pero siempre ha sido algo incluso como enigma, ¿no? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Realmente pasó? ¿No pasó? ¿Es verdad? ¿No es verdad? O sea, también ha sido un tema de debate por muchos años, por muchos siglos incluso. Para otros, el tema de la cruz simboliza castigo. Y simboliza castigo porque es algo que se utilizó en una época de la historia de la humanidad donde la gente asociaba la cruz con una muerte, pero una muerte tremenda. No era algo que fuese precisamente bueno, ¿no? De hecho, en la época de los romanos fue utilizado como un instrumento de tortura y también era el propósito original de que existiera esa cruz era para exhibir, para exponer, para provocar vergüenza, sufrimiento y por supuesto la muerte para aquel que moría en esa cruz, ¿no? Para muchos otros también simboliza como un amuleto. Incluso lo pueden traer en su pantalón o en su chaqueta o colgado, ¿no? Pero no tiene el significado. O sea, estamos hablando que todos son expresiones, todos son como teorías, todos son, pero realmente no tiene el significado específico de lo que dice la palabra de Dios acerca de la cruz. Entonces vamos a leer lo que dice Mateo, por ejemplo, 27. Hay dos cosas importantes que me gustaría, bueno, hay muchas, ¿no? Pero dos cosas importantes que vamos a poder ver a lo largo de esta enseñanza. Y si tú tienes o eres de apuntar, digo, aunque con esta tecnología ahora puedes escuchar y escuchar y escuchar, pero no es lo mismo cuando apuntas y cuando tomas tus notas, ¿no? Y me gustaría que en algunas situaciones, en algunas citas que voy a mencionar, pues las escribieras y no solamente las escribieras, te tomaras el tiempo también para poder estudiar, para poder escudriñar cada palabra que ahí se menciona, porque eso todavía te va a dar un entendimiento más allá de lo que implica el saber acerca de la cruz, ¿vale? Entonces vamos a empezar con Mateo 27 del 45 y 46 y dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sé cuántas veces habrás escuchado esta frase, no sé cuántas veces has escuchado incluso alguna conferencia acerca de esta clase. No sé siquiera si lo has considerado, pero mira, Jesucristo muere en la cruz. Y Jesucristo, antes de que esto pasara, dice: ¿por qué me has desamparado? Él se sentía abandonado, se sentía desamparado. ¿Por qué? Porque el Padre no podía tener comunión con aquello que se iba a convertir en pecado. Jesucristo iba a ser la imagen misma del pecado. Iba a dejar de ser la imagen de la gloria de Dios. Por eso es que Dios tenía que apartarse y apartar su presencia de su Hijo. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en 1 de Pedro 2:22 nos dice: vivid como siervos de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, que dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció por nosotros. Dice: pero no se halló pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice: ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó
Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjate qué tremendo. Aquí nos está diciendo que padeció por nosotros, y no solamente padeció, sino además nos dejó una forma de dirigirnos, de conducirnos, porque dice: para que sigáis sus pisadas. Y eso es algo que yo tengo que considerar cada día. Y también nos está hablando que en Él no se halló pecado, no hubo engaño en su boca, que tampoco respondía con maldición, sino por el contrario, ¿no? Y cuando padecía, ¿qué dice? Que no amenazaba. Nuestros pecados estaban en su cuerpo, en ese madero, y nosotros tenemos que vivir en justicia, sabiendo que ya hemos sido sanados cuando Cristo murió en esa cruz. Ese mismo, como les decía, ese Jesucristo del que estamos leyendo se convirtió en la escenificación misma del pecado. ¿Y por causa quién? Tuya y mía. El pecado, amado, Dios lo aborrece. Dios no soporta el pecado, Dios no puede ver el pecado. Por eso era necesario que Él se apartara en ese momento que Jesucristo iba a ser crucificado. Y por eso Jesucristo también decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de la caída del hombre y la separación que se produce en ese momento, era necesario que alguien muriese para restaurar esa comunión perfecta que existía desde el principio entre Dios y el hombre. Si nosotros lo vemos como dice en Gálatas 3, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Digo más claro, dice que por nosotros fue hecho maldición. Dice: y como está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Imagínate la imagen viva de Dios, la gloria viva de Dios. Y dice que se convirtió en maldición solamente porque llevó el pecado cargando. Dice: para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es importante considerar que la crucifixión, la cruz, no fue un evento en la vida de Jesús. Mucha gente lo toma como un evento, y a veces lo leemos como si fuera una cosa más de la que Jesucristo hizo durante su estadía, durante su tiempo aquí. Y no fue un evento. Lo que le sucedió a Jesucristo es algo que Dios planeó. Es algo que existió desde un inicio. ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos redimidos, tal como lo dice Hechos 2. Y luego, si nos vamos a Romanos 3, fíjate lo que dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Que estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, mira, gratuitamente. No tuviste que pagar ningún precio. El precio ya lo pagó Jesucristo por ti y por mí. Fuimos justificados gratuitamente, y dice: por su gracia, mediante la redención. ¿Qué quiere decir? Mediante la salvación y el rescatar a alguien. ¿Y qué es Cristo? ¿Qué es en Cristo Jesús? En el 25 dice: ¿a quién Dios puso como propiciación? Propiciación es sacrificio. Dice: por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira, no solamente no tuviste que pagar nada, lo recibiste por gracia, sino que además te está diciendo que ya tus pecados ya no existían, ya no estaban. Dice: con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciese. Así lo dice Lucas 9. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, y no dice cualquier cosa. Dice: padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Por eso te digo que no era un evento, era algo que Dios ya tenía en su corazón, era algo que Dios ya había planificado desde el inicio de todos los tiempos. Expiación. Hablábamos de expiación, ¿no? La necesidad de la expiación se desprende de dos hechos específicos. La primera, la santidad de Dios. Nadie puede ver al Señor
si no hay santidad en su vida. Y si algo deseaba y ha deseado y sigue deseando, y eso está en el corazón de Dios, es tener comunión con sus hijos. Pero tú y yo no podíamos llegar al trono, no podíamos estar delante del Padre como ahora lo podemos estar si no había un cordero que pagara por todos nuestros pecados. Era necesario que nosotros fuésemos restituidos, que esa relación que existía desde un inicio con Dios fuese restituida. Aquello se había quebrado en el Edén cuando el hombre pecó, y era necesario la muerte de Cristo para que eso fuese otra vez restituido. Entonces está la santidad de Dios, pero también está el pecado del hombre. Dios no comulga con el pecado. Y a veces vivimos la vida, decimos soy santo, pero nada más lo leemos, ¿no? Y nos encanta decir, no, somos pueblo adquirido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Somos reyes, somos sacerdotes, todo eso lo decimos hasta como por letanía. Pero realmente no nos ponemos a pensar lo que implica y lo que significa vivir en santidad. Dios está tan a la mano, y entiéndeme lo que te digo. En el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que se tenía que hacer? Se tenía que hacer un sacrificio, ¿no? Se tenía que ir al tabernáculo, hacer un sacrificio, llevar el cordero. Había un sumo sacerdote que era el que se encargaba de hacer el sacrificio de ese cordero, pero era el sumo sacerdote solamente el que tenía entrada al lugar santísimo, ¿o no? Pero si ese sumo sacerdote no estaba totalmente limpio, ¿qué le pasaba? Se moría delante de la presencia de Dios, porque no podía haber pecado en su vida. Ahora tú y yo vivimos la vida y decimos que la vivimos santamente, pero si somos honestos, mucho de nuestro andar no tiene nada que ver con santidad. Aún nuestros pensamientos, o lo que leemos, o lo que hablamos, ¿no? O de lo que participamos. Y eso no lo consideramos falta delante de Dios. Siempre decimos, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco es que hay que ser tan espirituales. Pues es que si eres tan espiritual, pues la cosa ya no funciona, ¿no? Ya te van a catalogar, te van a etiquetar, te van a decir que tú ya nada más hablas Biblia. ¿Y qué? Que te etiqueten. ¿Y qué? Que te pongan esa calcomanía para ti. Si fuimos comprados a precio, y no cualquier precio, fuimos comprados a precio de sangre. Eso no es cualquier cosa. Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre ¿para qué? Para que tú y yo pudiésemos tener esa comunión con nuestro Padre, con nuestro Creador, con nuestro Señor, con aquel que algún día tú decidiste y dijiste, sí, quiero seguir tus caminos, quiero seguirte a ti que eres el dador de vida, quiero seguirte a ti que eres el camino, la verdad y la vida, quiero entregar mi vida a ti. Y la pregunta es, ¿realmente hemos entregado toda nuestra vida al Señor? ¿O qué parte de mi vida sigue cojeando? ¿En qué parte de mi vida Dios no tiene autoridad? ¿Qué parte de mi vida me la sigo reservando? Porque Él no se reservó nada en ese madero. Él se dio. El pecado del hombre, mira, provoca una reacción de Dios, y esa reacción la conocemos como la ira de Dios. Y más adelante te voy a dar una anotación con respecto a la ira de Dios, pero es necesario porque Dios en la cruz está siendo misericordioso, pero también está siendo justo. En la cruz se cumplió tanto la misericordia de Dios al pagar Él la pena por el castigo de nuestro pecado, pero también la justicia al cumplir la parte legal. La obra expiatoria de Cristo logra no solo cubrir el pecado, sino lo quita de ti y de mí. Y aún así, ¿cometemos pecados? Sí. O dígame quién de nosotros no piensa mal en algún momento. Yo pienso. ¿O quién no dice alguna mentirijilla blanca? ¿No? Tampoco era para tanto, ¿no? ¿O quién no resbala? Todos. Pero la situación, amado, es poder considerar en todo momento, antes de que pase cualquier situación, no es una, ¿cómo te lo digo? No es un estilo de vida. Tu estilo de vida y el mío tiene que ser de acuerdo a lo que Dios ya marcó, a lo que Dios ya estipuló. Ya lo demás, lo hemos leído muchísimas veces, lo hemos escuchado, lo hemos hasta
cantado, yo creo, o sea, no sé si hay alguna canción acerca de eso, pero decimos, no, el viejo hombre, la vida pasada, eso nada tiene que ver conmigo, yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso no lo sabemos de memoria, pero realmente es una realidad en ti y en mí. Fíjate, cuando Jesús, unos versículos antes de que viéramos esa exclamación de la que leíamos antes, de Elí, Elí, lama sabactani, nos encontramos a Jesús orando al Padre en medio del huerto del Getsemaní. Fíjate lo que dice Mateo 26:39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea yo, como yo quiero, sino como tú. Y en el 42 dice, otra vez oró por segunda vez y dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, dice, hágase tu voluntad. 2 veces le dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Y mira, no es que la copa significa justicia, significa juicio, y también es la ira divina en contra del pecado. Eso es lo que tiene que ver con la copa. Y cuando Dios le está diciendo que pase de mí esta copa, mira, no es que Jesucristo le tuviera miedo ni a los clavos, ni a los azotes, ni a las burlas, ni a la corona de espinas, ni a los latigazos, ni a ser expuesto, ni a ser avergonzado, ni a ser humillado. No tiene nada que ver con eso. Cuando Dios le dice pase de mí esta copa, es porque sabía que la ira de Dios se iba a ir sobre su persona, que iba a estar completamente separado de Dios. Mira, ahorita me estoy recordando que en algún momento de mi vida yo decía, Señor, a mí me gustaría experimentar lo que es vivir fuera de tu presencia, ¿no? Digo, yo conozco al Señor desde los 15 años, pero yo decía, a mí me gustaría saber realmente qué es vivir fuera de tu presencia, qué es el infierno, ¿no? Fíjense qué petición, pero así soy yo de extrema a veces. Pero me dormí esa vez con ese pensamiento y cuando estaba yo dormida empecé a soñar y yo me veía a mí misma como caer en una especie de vacío, pero mientras yo caía se iba creando un vacío, valga la redundancia, un vacío impresionante en mi corazón. Y era una desesperación porque por más que yo quería clamar al Padre, por más que yo quería que me sacara de ese pozo, de ese vacío, de esa oscuridad donde mi cuerpo estaba cayendo, no había forma, ¿sí? Y yo seguía descendiendo hasta que ni siquiera llegué a algún sitio en específico, simplemente me desperté. Y cuando me desperté con una sensación tan fea, algo tan tremendo, que yo decía, Señor, si esto es vivir apartado de ti, si esto es no tener tu presencia en mi vida, no lo quiero. Yo quiero vivir cada día, como decía David, delante de ti, en tu trono, inquirir en tu templo, poder aprender de ti, porque era espantoso poder tener esa sensación de un desamparo. Justamente lo que estaba diciendo, las palabras que dijo Jesucristo en un inicio, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Era justamente lo que estaba yo sintiendo en ese momento. Digo, jamás se me ocurrirá volver a pedir una cosa así, ¿verdad? Pero lo experimenté por segundos. Digo segundos porque en los sueños, aunque parezca que pasaron 5 días, en realidad son segundos. Pero fue tan tremendo. La ira de Dios es una manifestación más de su amor, por medio de la cual Dios te invita a 2 cosas: al reconocimiento y al arrepentimiento de tus pecados, por una sola razón, para ser reconciliados con Él. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuántas veces has dicho, no, ya Dios se tardó? Dios no se tarda, amado, jamás se tarda. Dios tiene todo perfectamente cronometrado. Para Dios existe todo un tiempo y para todo tiene un tiempo y de todo va a salir un tiempo. O sea, no se le escapa absolutamente nada. Dice, sino que es paciente para con nosotros. Fíjate, no solamente no retarda su promesa,
sino que como somos tan cabezones a veces, ¿no? Dice que tiene paciencia para ti y para mí. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. La ira a la cual se hace referencia no es como tú y yo lo podemos visualizar. A veces pensamos en alguien que está irado y pensamos en alguien que está fuera de sus cabales, ¿no? Dios no es así. Esas son las referencias que tú y yo podemos tener de acuerdo a lo que hemos aprendido en el mundo, pero eso nada tiene que ver con lo que dice Dios. El pecado es lo que provoca la ira de Dios, pero entristece su espíritu, entristece su corazón, porque su santidad es incompatible con el pecado. Fíjate lo que dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad solo hay una, y es Jesucristo. El camino solo es uno, y es Jesucristo. La verdad es su palabra, no hay más. Por más que quieras inventarte o por más cursos que puedas tomar o libros que puedas leer, o sea, solamente hay una verdad que te va a conducir en verdad y hacia la verdad, y esa es la palabra de Dios, esas son las escrituras. Ahora, nuestro pecado debe ser cubierto para que cuando el Señor nos vea no provoquemos su ira. Por eso nosotros, cuando Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Cuando Dios ve y voltea, nos ve y dice, Él ya fue comprado a precio de sangre, y aquí está mi hijo. Por eso dice que abogado tenemos para con el Padre, porque Él es el que Él ya, papá, velo, ahí tiene el sello, tiene puesta mi sangre. ¿Me explico? Eso es a través de la sangre de Jesucristo, es como Dios nos ve. Por eso es necesario, o era necesario, que Jesús muriese para que hubiese un mediador entre Dios y los hombres, y eso solamente podía ser Jesucristo, un cordero como sin mancha, un cordero sin pecado, y como lo hemos leído, no se había hallado falta en él, el hombre en el cual no se halló ningún detalle que le pudieses decir es que hizo, ¿no? Nadie podía señalarlo porque fue íntegro en todo su ser. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 2, 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio. ¿Cuándo? A su debido tiempo. Como lo veíamos hace un momento, todo tiene un tiempo. Cuando Dios ora pidiendo que pasara esa copa, te digo, no es que tuviera miedo a todas las cosas que mencionamos. Incluso fíjate lo que dice Marcos 14:26, que eso a mí me impresionó. Cuando yo lo leí, yo nunca, he leído muchas veces ese pasaje, pero nunca había caído lo que dice exactamente. Y dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Quién, sabiendo lo que estaba a punto de acontecer, se pone a cantar himnos? Jesucristo lo hizo, porque era otra forma más de darle honra, de darle gloria y de darle toda la autoridad a Dios sobre su vida, el reconocimiento de lo que estaba a punto de acontecer. Y también era para los otros, para quien lo estaban viendo. Acordaros que nosotros, toda nuestra vida tiene que ver con testimonio, siempre. Marcos 14:26 dice, lo hemos leído, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo, todos os escandalizasteis de mí esta noche, porque Cristo heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es promesa, ¿no? Le dice, sí, voy a ir al monte de los olivos, pero después de que resucite voy a ir delante de vosotros. Él sabía y conocía el plan de su Padre. Él sabía que era necesario, él sabía que no había otra forma, él sabía que era la única manera de poder entrar al lugar santísimo como sumo sacerdote por medio de su propia sangre, y sabía que ese era el precio que se tenía que pagar.
Ciertamente transpiró sangre y médicamente está demostrado. Cuando una persona está en un estrés extremo, puede transpirar sangre. Y él sufría no por lo que representaba esa cruz, como lo decíamos en un momento, porque fuera un instrumento de tortura o porque fuese a ser avergonzado. Su sufrimiento era lo que iba a separarlo del Padre. Sabía que la ira y el aborrecimiento de Dios estaría como sobre de él. Alguien tenía que morir. Ahora, vamos a considerar lo que dice Isaías 53, 10, 11 y 12. Dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Ven cómo no fue un evento? Fue algo que Dios ya había decidido, que Dios ya había planeado. Dice: quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vería el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verás el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida. ¿Hasta dónde? Dice: hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tú y yo somos ese fruto. Somos ese fruto producto de esa promesa que le está diciendo aquí cuando dice ver el fruto de su aflicción. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de Jesucristo. Mira, la cruz, yo te lo he dicho, es un símbolo, es un elemento que a mí siempre me ha llamado la atención. Pero ¿qué es lo que representa? ¿Tú has considerado realmente lo que representa? Y a mí me gustaría, hay una lista que hice, obviamente hay muchísimas cosas más, pero por ejemplo, una de las cosas que representa es victoria, y es victoria sobre la muerte. Eso es lo que dice Apocalipsis 1, dice que estuvo muerto, que vive y que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Eso es lo que dice. También representa intercesión por cada uno de nosotros, el sacrificio del Cordero sin mancha ni contaminación. Fuimos comprados a costo, con lo cual representa un costo porque fuimos comprados a precio de sangre. Representa una liberación. ¿La liberación de qué? Del pecado, de toda atadura. Tú y yo ya no somos más esclavos del pecado. Hemos sido liberados. Representa expiación, representa rendición, una rendición total a la voluntad del Padre. Él dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero hizo que pasara. Él decidió, dijo: yo sé que no hay otra manera, y tiró para adelante. Hizo la voluntad de su Padre, y es una muestra de una rendición total, tal cual tú y yo debiéramos de tener. Tu vida y la mía tendría que estar rendida a los pies de Cristo todos los días. Todos los días. También ¿qué es? Es una representación de la transformación, porque tu vida ya no es igual cuando vienes al conocimiento de Cristo. Tu vida no puede permanecer siendo la misma, porque entonces no le has visto. Es una representación de la justicia, del cumplimiento de la justicia de Dios. El símbolo que aquellos romanos decían que era un símbolo de maldición y de tormento, fíjate lo que hizo Jesucristo, lo convirtió en un símbolo de vida y resurrección. Qué hermoso, ¿no? ¿De qué más es símbolo? Dice símbolo de perdón por el pecado del hombre, de salvación, pero solo a través del Cordero de Dios. Y esto es algo que, mira, lo hemos oído muchísimas veces, pero todavía no nos queda claro que solamente es a través de Cristo que nosotros podemos tener salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Eso es lo que nos dice Hechos. También es una representación de la sanidad, llevando todas nuestras dolencias por su llaga fuimos curados. Eso no los menciona Isaías. Es una representación de su misericordia, una esperanza de vida. ¿Y qué vida? Una vida en abundancia, no una vida de carencia, no pobreteando la vida, ¿no? A veces nos preguntan: ¿cómo estás? Ahí vamos.
Cuando tienes a Dios lo tienes todo. Mira, en este tiempo justamente que puedes estar escuchando cualquier cantidad y barbaridad de situaciones que se están sucediendo a lo largo del mundo, alrededor del mundo, no es fácil, no es grato escuchar incluso a hijos de Dios dudar de que todo esto está en las manos de Dios. Pero nosotros debemos de saber que nuestra vida está en las manos de Dios y tener esa convicción. Oiga lo que oiga, vea lo que vea, atraviese lo que atraviese, mi vida está en las manos del Señor. También representa gozo. ¿El gozo de qué? De poder tener una reconexión con mi Padre directamente. El poder llegar hasta Dios sin necesidad de otro hombre, como era el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote perfecto. Es también una representación de la redención, de oportunidad, de reconciliación. Mira, vamos a leer 2 de Corintios 5, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjate qué hermoso. Tú y yo estamos también como un elemento, un vehículo de reconciliación entre aquellos que todavía no tienen conocimiento de Dios y el Padre. Es presentarles el Evangelio y decirles que tienen que reconciliarse con su Creador, con aquel que les entretejió en el vientre de su madre. ¿Qué más dice? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjate la palabra que utiliza: te ruego, ¿no? O sea, te imploro, te suplico, pero por favor, reconcíliate con Dios. Aquel que no conoció pecado, nos los vuelve a decir, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué más representa? Representa un nuevo pacto. Colosenses 2, del 13 al 15 dice: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué arma prevalece contra ti? Ninguna. Si tú permaneces y estás donde tienes que estar, con el entendimiento que tenemos que tener, ningún arma forjada puede prevalecer, porque Dios ya venció. La victoria ya te la dio. Ahora créelo. ¿Qué otra representación es? De la resurrección. Cristo resucitó y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, ¿qué significa estar juntamente crucificado? ¿Qué significa la cruz en nosotros? Vámonos a Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo hizo una declaración debido al entendimiento total de lo que pasó en la cruz, a una manera personal. Se dio cuenta de que en la cruz se produjo un gran cambio y está gestionando aquí y aquí la nueva vida que Jesús le dio. Es solo a través de la cruz que somos perfeccionados. Tú y yo no vamos a ser perfeccionados de otra manera, sino es a través de la cruz de Cristo. Ahora fíjense, dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo. Me amó. El verbo está en un tiempo ¿qué? Pasado, porque Jesús me amó, pero también es verdad que Jesús me ama y me seguirá amando.
¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús no cambia. Pero me amó en la cruz, me amó en el pesebre, me amó desde un principio. Nunca hubo un momento en que Jesús no amara a su pueblo. Nunca ha habido un momento en que Jesús deje de amarte y deje de mostrarte tu amor, su amor, a ti. Todos los días. ¿Cuánta gente no muere? ¿Cuánta gente no despierta? Y tú y yo seguimos con aliento de vida, el aliento de vida que Dios sopló en ti y en mí. ¿Me explicó? Ahora fíjate, no solamente dice me amó, sino que dice por mí. Dice, se entregó a sí mismo por mí. Dice, cada hombre debe reclamar el efecto y la posesión de esa gracia en sí mismo. No es que, mira, decimos pues que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Y eso es plural. Y como es plural, pues a lo mejor me cae, a lo mejor no. Pero cuando vemos y leemos esto que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ya hay un entendimiento de que es una cuestión personal. No es en grupo, no es en manada, no es como, bueno, pues es que sí, murió por todos nosotros, sí murió por todos nosotros, pero Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo en la cruz por ti? Eso es algo que tú tienes que traer a entendimiento y orar y pedirle al Señor que te dé entendimiento exactamente de qué fue lo que Él hizo en la cruz por ti. Como te llames, Juan, María, Pedro, Manuel, como quiera que sea tu nombre, porque por tu nombre eres conocido delante de Dios. La cruz de Cristo representa quedar imposibilitado para hacer nuestra voluntad. Es negarse a uno mismo, teniendo las manos clavadas, teniendo los pies clavados. Yo no puedo protegerme, no puedo defenderme, no puedo hacer lo que yo quiera. Es la anulación total del yo. A través de la cruz, Cristo nos enseña lo que significa negarnos a nosotros mismos. Y si no, visualiza la imagen, una persona crucificada. Sí, Él resucitó, pero fue crucificado, ¿no? Tú y yo, si estamos juntamente crucificados, como lo hemos leído anteriormente, estás con las manos clavadas en el madero. Trata de defenderte, no puedes. Trata de bajarte, no puedes. Es imposible. Y si tú estás juntamente crucificado en la cruz, la única cosa que es válida en ti es lo que Dios ha establecido en ti. Lo único que tiene poder en ti es lo que Dios ha dicho de ti, no lo que tú pienses de ti mismo. ¿Me explico? ¿Qué más? Es la anulación total de yo, ya lo hemos visto. Es el precio a pagar por la esposa. La cruz de Cristo representa amor, el amor del Padre por nosotros, por mí, entregando a su Hijo, y el amor del Hijo entregándose por nosotros, por amor a nosotros y al Padre. También significa persecución, también significa desprecio, también significa lucha, también significa evangelio, también significa servicio. Y si no, pregúntenselo a los misioneros, sobre todo aquellos que están en países cerrados. Todo eso significa la cruz de Cristo. Llevar la cruz de Cristo es testimonio, es un testimonio vivo de su poder. Pero entiéndeme, no es un poder mágico como muchos creen o quieren que sea. Es el poder de la vida de Jesucristo mismo en mí. Es rendición de mi ser, es arrepentimiento, es reconocimiento de mi condición. Llevar la cruz de Cristo quiere decir que yo tengo que perder mi vida. ¿Para qué? Para poder hallarla en Cristo. Eso es lo que nos habla la palabra, eso es lo que nos enseña la palabra. Es la proclamación de su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, acordaros. ¿Qué más? Llevar la cruz de Cristo es alabanza, pero es alabanza también en sacrificio. O que me digan si no se padece a veces, muchas veces, pero como Cristo nadie. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A ser sal de la tierra, a ser luz del mundo, a tener un encuentro, una conexión y una intimidad con mi Padre. Si yo entiendo que Cristo vive en mí y soy de Él, entonces, ¿sabes qué? Vamos a conocer, hay dos conocimientos. Uno, nuestro lugar en la eternidad, sabiendo que soy hija, que soy hijo
Y entonces voy a saber qué lugar tengo en la eternidad. Y tengo también un lugar en la sociedad. ¿Por qué? Porque somos familia, somos hermanos los unos de los otros. Y entendemos también nuestro lugar en la historia. ¿Por qué? Porque soy parte del plan divino de Dios. En el Getsemaní, la voluntad del Padre se convirtió totalmente en la de Jesús. Y en mí debe ser lo mismo. Si digo estar juntamente crucificado, tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Esa debe ser mi voluntad. Por eso yo tengo que terminar declarando: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor. Te pedimos, Dios, que si hasta hoy o en este tiempo yo no he sabido considerar todo aquello que tú hiciste en esa cruz, Señor, me ayudes a tener ese entendimiento, porque no se trata de látigo, no se trata de sangre, se trata de más allá, ver con los ojos espirituales, Señor, de poder tener un entendimiento espiritual de lo que pasó y sucedió realmente en esa cruz, Señor, el poder tener una vida completa, eterna, a tu lado. El saber que ya no soy más esclavo, el saber que soy libre, el saber que he sido comprado, el saber que se me ha dado un regalo y ese regalo ha sido por gracia. Señor, ayúdanos a tener un entendimiento de todo ello. Ayúdanos a poder verte en toda situación y en toda circunstancia, a poder ver ese madero, pero no colgado en una cruz como un amuleto, como lo que veíamos al inicio, Señor, sino poder ser una realidad en nuestra vida, que realmente podamos tener el entendimiento como lo tuvo Pablo al decir: es por mí, por mi pecado, para que yo fuese salvo, para que mi relación pudiese ser restaurada al 100% con mi Creador, para que ya no hubiese necesidad de ningún otro sacrificio. Señor, gracias. Gracias por ese amor incondicional. Gracias porque a pesar de nuestras fallas, de nuestras debilidades, de nuestra humanidad, Señor, tú permaneces siempre fiel y nos muestras tu amor en cada momento. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te pido que esta palabra pueda hacerse carne en mí, que esta palabra pueda hacerse verdad en mí, Señor, que cada una de las cosas que hemos leído ahora, que cada una de las características que hemos visto hoy, pueda haber un entendimiento real de lo que implica cada palabra, de poder considerarla, Señor, lo que es redención, lo que es salvación, lo que es justificación, lo que es el amor, lo que es la gracia, lo que es la sabiduría, Señor, lo que es esa victoria, cada una de esas palabras, que podamos realmente saber su significado y vivirlo y poder ser ese testimonio vivo de tu vida en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.